presidente del Consejo Financiero del Sistema Financiero Nacional. Don Alberto, por favor, adelante. Muy buenos días a todos. Estamos por iniciar un evento que reviste una gran importancia en el sector financiero. Realmente la costumbre que hemos tenido a través de décadas ha sido el manejo del riesgo en alguna forma que nunca había incluido el cambio climático y que hoy día se ha convertido en una absoluta y total necesidad para poder hacerle frente no solamente a los riesgos tradicionales de lo que es crédito y todo lo demás en el sector financiero, sino realmente el riesgo climático que está por encima de absolutamente todo. Una operación de crédito otorgada por una entidad que no considera el riesgo climático tiene un riesgo que puede ponerla en serio peligro. En todos los campos del mundo financiero, en todos los campos de la banca, de los seguros, de todo lo demás. Realmente no es el primero ni el último de los seminarios que estamos teniendo en este campo, y realmente me complace poder participar y permitirles ver algunas de las ponencias que se van a dar, un conversatorio importante sobre un tema que se ha convertido y que se va a convertir en uno de los temas importantes y que está siendo considerado muy seriamente en toda la normativa que se está prudencial que se está emitiendo para el sector financiero. Nuevamente, muchísimas gracias. Le agradecemos al MINA y a todos los que estén participando en este evento y les deseamos el mejor de los éxitos en este importante conversatorio que vamos a dar inicio el día de hoy. Muchísimas gracias, Melissa. Muchas gracias a usted, don Alberto, por estas palabras de bienvenida. Para dar inicio tendremos la charla magistral de la señora Marcela Ponce, quien es líder del programa de finanzas climáticas para el grupo de instituciones financieras de IFC en Latinoamérica y el Caribe. Doña Marcela nos hablará acerca de las herramientas para la divulgación de información financiera relacionada con el clima. Adelante, doña Andrea. Muchísimas gracias, Melissa. Me gustaría saber si me oyen adecuadamente. Sí, señora, se le escucha correctamente. Perfecto, buenísimo. Yo les voy a compartir una presentación de manera que te agradezco, Melissa, porque voy a estar presentando y no voy a poder verte. Si me puedes avisar cuando se me esté acabando el tiempo. Muchas gracias por la invitación. El propósito de la charla de hoy es contarles un poquito de qué se trata todo este tema, como bien abrían ahorita el evento de las finanzas sostenibles, y básicamente voy a empezar contándoles pues qué es eso de las finanzas sostenibles muy rápidamente, porque existen muchos conceptos en el mercado que a veces generan confusión, pero la sostenibilidad, como ven ustedes en el slide, pues digamos que abarca muchos temas, desde temas ambientales, sociales y de gobernanza hasta temas de economía y en general, digamos que todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego en la medida que vamos enfocándonos, pues va habiendo, digamos que un espacio más limitado en términos de qué significa cada cosa, ¿no? Financiamiento entonces verde, por ejemplo, implica únicamente la parte medioambiental. Quiere decir que estamos financiando actividades que tienen un impacto ambiental positivo. Y cuando hablamos de financiamiento climático, ya estamos hablando ya más pequeño medioambiental, pues qué implica el cambio climático específicamente, que es mitigación y adaptación, ¿no? Entonces es un poco para, digamos que armonizar conceptos para la charla. La cartera de financiamiento verde, pues es posible casi que en todos los sectores y segmentos del sector financiero. Pasamos desde temas de construcción sostenible, agricultura, energía renovable, eficiencia energética y movilidad, en donde vamos a estar viendo nosotros que en cada uno de estos sectores hay oportunidades. Transporte, pues temas de eficiencia en el uso de los combustibles, carros eléctricos, en el tema de agua desde la captura hasta el tratamiento, la conservación. En los temas de construcción, pues el tema, digamos, de la construcción sostenible, que como bien sabemos, digamos que es uno de los sectores que más aporta a los gases de efecto invernadero a nivel global. En términos de energía, pues
la ya muy reconocida energía renovable, pero además todo lo concerniente a tener un uso eficiente de ese recurso de energía. De manera que lo que quiero decir con esto es, hay oportunidades en todos los sectores, desde alimentos y bebidas hasta temas de agricultura, sostenibilidad en la agricultura, hasta temas, por ejemplo, de transporte individual en lo que es el financiamiento, desde financiamiento a personas hasta transporte masivo en el financiamiento institucional al gobierno, ¿no? Y todo esto pues nos lleva a tener una idea de pues cuáles son esas oportunidades de inversión a nivel regional. A nivel regional básicamente tenemos pues nosotros calculado a partir de los compromisos nacionalmente determinados de los países, pues que hay una oportunidad de inversión climática de alrededor de 23 trillones de dólares. Hay muchas fuentes de información y el gap es muy grande en términos de qué debemos hacer para la mitigación del cambio climático y sobre todo para mantener ese incremento en la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, ¿no? En Latinoamérica, a partir de ese estudio que hacemos de las contribuciones nacionalmente determinadas, pues encontramos que hay oportunidades de alrededor de 2.6 trillones de dólares basado únicamente en la revisión de los compromisos de Brasil, México, Argentina y Colombia. Pero esto es bastante, digamos, replicable a la región, donde estamos viendo que el sector con la mayor oportunidad en términos de inversión es el de transporte, pero está seguido pues por el tema de construcción sostenible que lo explicaba yo, que tiene mucho que ver, digamos, con la migración de las poblaciones hacia zonas urbanas, pero además, digamos que con el cumplimiento de estándares de sostenibilidad internacionales. Nosotros particularmente desde IFC tenemos una certificación de construcción sostenible que hemos venido promoviendo porque está muy pensada para mercados emergentes, ¿no? Temas de energía renovable, que ya tenemos una matriz energética bastante limpia en la región, sin embargo, sigue habiendo muchísima oportunidad en términos de desarrollar proyectos solares, de viento, etcétera, gestión de residuos y, como decía antes, temas de eficiencia energética, básicamente en la industria, ¿no? En donde podemos ver oportunidades de producción más limpia en muchos sectores. En el tema específico de los bonos verdes, pues el mercado latinoamericano logró unas cifras pues bien interesantes en términos de emisiones en el 2020, a pesar de todas las dificultades que tuvimos por el COVID, pero creo que es muy importante resaltar pues que en realidad hubo bastantes emisiones que estuvieron potencializadas también por las emisiones soberanas, pero que sobre todo pues vimos muchísima actividad en la región. Vimos también un movimiento de lo que empezó en Latinoamérica como los bonos verdes, que no es más que digamos que la emisión de instrumentos de deuda con un uso específico de recursos hacia actividades o proyectos que tengan un impacto ambiental positivo. Y vimos esa transición hacia más bonos sociales y sostenibles, que es la mezcla del verde y del social. En cualquier caso, pues vimos una fuerte participación en términos de monedas locales, lo cual indica también que hay una consolidación de los mercados verdes nacionales en la región, ¿no? A lo largo de la región. Estamos esperando nosotros que todo este tema del financiamiento verde o sostenible pues genere oportunidades de inversión importantes hacia el 2030 en lo que se ha denominado la reconstrucción y reseteo verde, ¿no? El Green Rebuild, del que se ha hablado post-COVID. Y es que digamos que esa oportunidad que existe en inversión climática o en inversión, sí, climática, voy a decir, que está muy alineada con París, pues existe la oportunidad de generar nuevos empleos directos de alrededor de 27 millones y reducir emisiones en alrededor de 350 millones de toneladas. Y es que cuando uno mira a nivel global, pues lo que está pasando en términos de inversión, pues yo creo que es muy importante darnos cuenta de la gran brecha de financiamiento que existe para lograr las metas del Acuerdo de París. Acabamos de salir de la COP26 y yo creo que de ahí nos salen algunos resultados pues muy interesantes que vale la pena reflexionarlos. Desde tener en cuenta el 1.5 grados centígrados como pues una meta un poco más estricta que debemos tener en los próximos años para lograr salvarnos todos, digamos, no solo, digamos que me refiero, por ejemplo, a las islas, por ejemplo, donde el aumento del nivel del mar pues sería caótico. De manera que existe, como ustedes pueden ver en la gráfica, un gap de financiamiento gigante
en donde lo que hay es oportunidades, que es un poco el gran mensaje que les quiero dejar, ¿no? Este tema del financiamiento verde o el financiamiento climático no es solamente una responsabilidad, porque además quiero decir también que de acuerdo a las cifras del Banco Mundial, el 70% del financiamiento vendrá al sector financiero privado, con lo cual existe, digamos que, un compromiso muy importante del sector financiero de dirigir recursos hacia estos temas, pero más allá de la responsabilidad que es grande, hay una inmensa oportunidad de negocio. De manera que ese es el gran mensaje que les quiero dejar con respecto a la oportunidad. Ahora vamos a hablar un poquito de los escenarios climáticos y es que vemos nosotros como se ha visto la tendencia a nivel global, pues que cada vez es más importante revisar cuáles son esos riesgos financieros relacionados con el clima. Los riesgos de una transición económica baja en carbono, por ejemplo, que es en el corto plazo, donde tenemos un tema de incertidumbre de hacia dónde va este tema de la transición hacia una economía baja en carbono, cuáles son los esfuerzos que debemos tener a nivel del sector privado como el sector público y más en el largo plazo, pues los riesgos físicos, ¿no? Que son los impactos que tendríamos directos de eventos de cambio climático como pueden ser las sequías, las heladas, las inundaciones, en donde pues hay unos sectores que son más vulnerables que otros, ¿no? Entonces tenemos los riesgos de transición y los riesgos físicos pues que al final del día pues se revuelven un riesgo financiero del cual tenemos que hacernos cargo desde la región. Y para eso el Task Force on Climate Related Financial Disclosures, el TCFD, pues ha marcado un poco ya la agenda de gestión de riesgos climáticos desde el sector privado y ha recomendado como 4 grandes pilares para promover la divulgación climática que van en función de la gobernanza, de la estrategia, la gestión de riesgos y de las métricas y objetivos. Y aquí yo creo que la gran reflexión que quiero dejar es, esto tiene que ser parte del ADN de las instituciones. Yo creo que ya no es válido tener, digamos que la sostenibilidad o la gestión de riesgos como un capítulo independiente, sino que tiene que estar todo realmente integrado dentro de las estrategias de las instituciones, ¿no? En donde la gobernanza está claramente definida, donde hay una gobernanza en la sostenibilidad, donde hay una estrategia muy clara, porque por favor recordemos que estas recomendaciones que vienen del TCFD no solo van en el ámbito de los riesgos, sino también de las oportunidades y cómo las instituciones financieras están adoptando y acercándose tanto a esa mitigación de riesgos como ese aprovechamiento de las oportunidades desde una mirada integral y holística y no desde una estrategia de sostenibilidad independiente que en algún momento se cruza, ¿no? Esto tiene que ser transversal a la institución y yo creo que hay un llamado bien importante a las instituciones financieras en ese sentido. Y el otro punto que es fundamental es el tema de las métricas y de los objetivos, en donde básicamente tenemos que tener claridad de cómo estamos midiendo esto y por supuesto que creo que es lo que vamos a ver como resultado final de esto, pues cómo se divulga, ¿no? Que haya, digamos, divulgación estandarizada y que cuando veamos estos reportes, pues todos entendamos lo mismo y todos nos estemos midiendo con la misma varita. Yo creo que eso viene siendo pues muy importante lo que son estas recomendaciones y estándares internacionales. Em, el riesgo climático, sin duda alguna, pues es un riesgo para la estabilidad financiera. Ya lo hemos visto desde lo que ha venido haciendo el Banco de Inglaterra hasta lo que se viene procesando, digamos, a partir del Network for Greening the Financial System, que es un network para supervisores y bancos centrales que están trabajando en pro de tener, digamos que mercados financieros verdes, ¿no? Y allí ya hemos empezado a ver stress tests en los países, pero yo creo que más allá de lo que están haciendo los países y desde el gobierno, hay un llamado muy importante a que las mismas instituciones financieras empecemos a hacer nuestros análisis de vulnerabilidad de nuestra cartera. Hay pues un montón de información y de metodologías disponibles en el mercado, algunas gratuitas, otras no tanto, pero que nos ayudan a empezar a hacer ese análisis de qué tan vulnerable es mi cartera ante los riesgos del cambio climático. Porque de ahí digamos que partimos a tomar las medidas necesarias y yo creo que en la medida que todas las instituciones tengan este compromiso, ¿no? Pues empiezan a tener también, digamos que información agregada desde las superintendencias para tomar acciones también, ¿no? Entonces, bueno, esto no es en Latinoamérica, esto es a nivel global, pero sabemos
sabemos muy bien, y yo creo que es importante también resaltarlo, que desde lo que vemos nosotros en la región, pues existe una gran vulnerabilidad de nuestro sector bancario, de nuestro sector financiero, con respecto a los impactos del cambio climático, ¿no? Hay unos factores de riesgo importantes que tenemos que tener en cuenta. Lo pueden ver en la gráfica, lo que les estoy contando, pero además mientras ven la gráfica les voy a decir también que recientemente sacamos desde el Banco Mundial, nuestros colegas sacaron un reporte sobre la vulnerabilidad del sector bancario ante los riesgos del cambio climático, y ahí se puede ver de manera muy clara, digamos, en la región, pues cómo hay unos sectores que pueden ser más vulnerables que otros, unos a los riesgos físicos y otros a los riesgos de transición. Por entrar un poquito, digamos que más en detalle, pues me parece importante pensar en que en esos riesgos de transición, pues existen cambios de comportamiento de la ciudadanía, de la comunidad, ¿no? Donde por no irnos muy lejos, pues dejamos de exportar productos que no tengan estándares de sostenibilidad claros, o que por el otro lado, dentro del mismo mercado local, dejemos de comprar productos porque no tienen, digamos, o una certificación o un impacto ambiental positivo. De manera que esto va a generar un gran cambio con respecto a lo que tenemos que hacer desde el sector real, de incorporar también unas prácticas de sostenibilidad, pero que al final del día las vamos a ver en términos del el impacto económico, el impacto en el sistema financiero, y que por supuesto pues tenemos que empezar a mirar ese deterioro económico, pues cómo nos está afectando las condiciones financieras o cómo está deteriorando la economía, ¿no? De manera que muy importante, digamos, empezar el ejercicio desde las mismas instituciones. Las principales metodologías de medición de riesgos climáticos que existen, pues son las del Portfolio Screening, Portfolio Alignment y Portfolio Impact Assessment. Ahí tenemos una serie de metodologías desde UNEP-FI hasta PACTA, PICAF, los Science-Based Targets en fin, lo que quiero decir con esto es, existen unas metodologías, como les decía antes, que nos van a permitir hacer, digamos que nuestros propios análisis de cartera, de alineamiento con París y de evaluación de impacto, que yo creo que tenemos que empezar a incorporar dentro de las instituciones para darnos cuenta, pues, qué tan vulnerables somos a estos impactos, ¿no? Y cómo vamos a mitigarlos. Vamos a acompañar nosotros a nuestros clientes desde el sector financiero a hacer esa transición, por ejemplo, hacia modelos más sostenibles. Cómo vamos a aplicar, digamos, esos compromisos de descarbonización que tenemos, y es que habiendo salido recientemente de la COP, pues también nos damos cuenta que más de 400 instituciones están firmando pues todas estas iniciativas que tienen que ver con la descarbonización o el net zero, y que digamos que hay que pasar del dicho al hecho, ¿no? Nos comprometemos, y ahora cómo nos comprometemos, y ese compromiso empieza por entender, ¿no? ¿Cuál es la posición de nuestra cartera con respecto a este alineamiento con París, ¿no? Ya te veo, Melissa. Entonces, pasamos al estrés test climático, pues que no me voy a quedar tampoco mucho en esto, porque se me acaba el tiempo, pero básicamente es parte de lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? De hacer un test de estrés para subgrupos específicos de análisis de escenarios, en donde analizamos tanto los riesgos físicos como los de transición, y empezamos a ver referencias internacionales muy importantes, como lo decía ahorita, que tienen que ver con cómo funciona este estrés test climático, y cómo los reguladores han empezado a trabajar en términos, perdón por el perrito, en guías, recomendaciones y ejercicios que nos lleven a tener un buen análisis de esto. Y en fin, que en temas de divulgación, pues tenemos muchos temas que reportar, y donde tenemos también metodologías ya reconocidas, digamos, internacionalmente, para reportar los temas ambientales, sociales y de gobernanza, en donde pasamos desde tener temas de cambio climático hasta temas de biodiversidad, deforestación, etcétera, hasta la composición del directorio, que no quiero que me falte tampoco decir esto, y es que es muy importante porque el rol que tienen los directorios en la toma de decisiones y en involucrar los factores ambientales, sociales y de gobernanza y climáticos dentro de las decisiones de inversión, pues empieza a ser pues cada vez más importante, ¿no? Y vemos pues que esto genera beneficios en términos generales cuando uno mira el desempeño de las empresas que están incorporando factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus operaciones, pues están, digamos que, desempeñándose por encima de sus pares, ¿no? Y creo que termino con esto, que es
cuando nosotros vemos cuáles son esas grandes barreras que existen para seguir trabajando en el tema de inversión sostenible, pues yo creo que un factor que resulta pues muy llamativo, pues es el tema de la calidad de la información, disponibilidad y calidad de la información. Y yo creo que ahí vamos a estar viendo pues que tenemos que trabajar más en tener información colectada y agregada para que podamos hacer uso de esos factores realmente, que tenemos que trabajar más en el análisis de las carteras y que siendo la región tan diversa como es, pues que tenemos que empezar también a mirar cómo replicamos las buenas prácticas que estamos viendo ya en la región, ¿no? Ya vemos regiones con varias instituciones financieras realizando estos análisis de cartera, teniendo guías desde el ámbito voluntario, haciendo test de estrés de sus carteras, en fin, de manera que yo creo que ahí hay muchas cosas que podemos empezar a aprender y que se pueden empezar a replicar. Yo creo que con esto paro, Melissa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Marcela, por esta excelente exposición. Vamos a continuar ahora con el conversatorio Riesgo climático en el sector financiero desde la perspectiva de los supervisores. Esto estará moderado a cargo de la señora Silvia Charpentier, quien es directora de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Adelante, doña Silvia. Muy buenos días a nuestra distinguida audiencia y muchísimas gracias por la invitación para moderar este importante conversatorio. El mapa de Costa Rica está cambiando, tanto por decisiones que hemos ido tomando a lo largo de los años, como por eventos externos como el clima y el ambiente. Algunos de estos cambios ya son notorios, son noticia, mientras que otros se van a ir percibiendo con el tiempo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo queremos que se vea ese mapa de Costa Rica en los siguientes lustros? ¿Lo queremos ver verde, vibrante, con vida, con agua, con suelos fértiles? ¿O dejaremos que se nos contamine el aire, el suelo, el agua, limitando opciones productivas y de medios de vida decentes y justos? Las decisiones de cómo adaptarnos y hacer esta transición en forma ordenada y gradual nos corresponde a todos, tanto individual como colectivamente, pero sin duda alguna, la mayor responsabilidad recae en los sectores público y privado. Sin ser el líder, sin embargo, el sector financiero se convierte así en un instrumento clave para habilitar las plataformas para el cambio. Quisiera dar la bienvenida en primer lugar a don Tomás Soleil, superintendente de seguros. Buenos días, don Tomás. Tenemos a don Tomás. Buenos días, doña Silvia. Un Buenos gusto estar esta mañana con todos ustedes y muchas gracias a Marcela por esa presentación, ese poner en contexto de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Gracias, don Tomás. Como lo señaló don Alberto Dente en sus palabras de bienvenida, a nivel nacional e internacional estamos notando que los riesgos financieros relacionados con el clima son muy distintos de otros riesgos a la estabilidad financiera. Son de naturaleza global y afectan entidades, sectores y economías. Los efectos cambian dependiendo de cada geografía y de cada actividad. Pueden ser no lineales con efectos inciertos. Se pueden materializar en distintas jurisdicciones y sectores simultáneamente. Quisiera preguntarle, don Tomás, en su opinión y experiencia, ¿qué tan urgente es gestionar adecuadamente estos riesgos? No, absolutamente urgente, doña Silvia. Acabamos de cerrar la COP26 y hace unos meses se publicó el informe del panel intergubernamental de cambio climático y lo que nos encontramos, y ahí recordar las palabras de Greta Thunberg, esa representante de la juventud sobre el futuro que le para a nuestro planeta, cuando fue al Congreso de los Estados Unidos, y lo que señaló fue: no escuchen lo que digo yo, escuchen a los científicos. Y este informe del IPCC lo que señala es, ya con contundencia, que es el hombre el causante de esto con el tema del carbono liberado a la atmósfera, ¿no? Y en ese sentido, la COP nos deja todavía un 26, nos deja un sinsabor en tanto la tendencia al aumento de la temperatura
llevamos una tendencia hacia un 3,6, cuando el compromiso de París era no más allá del 2, ¿verdad? Y en este momento estamos lejos y los compromisos de reducción de carbono son brutales. Además de los números que se observan en las estadísticas, apenas el 12% se está dedicando a reducción de riesgos de las inversiones y el 88% a recuperación de vulnerabilidades. Vienen los daños y se reconstruyen en el mismo lugar. Y eso tiene un efecto fuertísimo también en el futuro y en las pérdidas. En el caso de Costa Rica, en algunos escenarios, un estudio del Banco Central con la Contraloría señala de hasta un 2,5% anual de pérdidas del PIB por eventos de la naturaleza. Y una brecha de protección del 96%, es decir, apenas el 4% se encuentra asegurado de alguna forma, sea por vulnerabilidad fiscal, por contingencia fiscal, o sea, por algún arreglo de gestión de riesgo. Entonces, bueno, en este contexto mundial, pues el empuje que viene es, bueno, hay que reducir las emisiones y allí pues el país no se ha quedado tranquilo y tiene toda una política pública en torno a descarbonización y a desarrollo de aquí al 2050. Y ahí es donde el sistema financiero, como bien lo dice usted, tiene un rol, pero crítico, crucial, que realizar para poder hacer ese traslado de recursos hacia la transición, una transición justa, pero poder financiar esa transición de manera ordenada. El poder enfrentar los riesgos físicos, que nos hablaba también Marcela, pero a Marcela se le fue uno de los tres, del tercer riesgo, que es el riesgo de contingencias legales, ¿verdad? El no hacer lo suficiente como empresas también puede tener sus consecuencias. El no revelar adecuadamente esos riesgos puede también tener sus consecuencias. El hacer greenwashing puede tener sus consecuencias. Entonces, en ese sentido, el Banco Central tiene un... Tenemos problemitas de conexión con don Tomás. Demos unos segunditos y si no continuamos, doña Silvia, con la siguiente pregunta y luego retomamos para el cierre de don Tomás. Si gusta, hacemos eso, doña Silvia, para no atrasar a nuestra audiencia y ahora cuando don Tomás se logre conectar de nuevo, le damos los minutitos de cierre. De acuerdo. Seguidamente, entonces, me complace saludar a Rocío Aguilar Montoya, y ojo que no le digo doña porque ella me lo pidió, superintendente de entidades financieras y de pensiones. Rocío, estamos apenas empezando a entender, Rocío. Buenos días, Rocío. Excelente, muchas gracias, Silvia. Estamos apenas empezando a entender los canales de transmisión de los riesgos climáticos a los riesgos financieros. Sabemos que nos falta mucho camino por recorrer, incluyendo definiciones adecuadas, disponibilidad de datos y métricas. Además, aunque hay metodologías y técnicas elaboradas ya en países desarrollados, también sabemos que el verdadero desafío es construir estos instrumentos a partir de nuestra propia geografía, de nuestra propia realidad, que es donde sentimos los impactos o los riesgos físicos a los que ya se refería don Tomás. ¿Cómo ve usted la evolución de este trabajo técnico, que es de enorme detalle y cuidado, y que claramente no podríamos esperar que esté listo de la noche a la mañana? ¿Y por dónde se empieza? Bueno, muchísimas gracias y un cordial saludo a todos los que nos acompañan en esta mañana. Creo importante arrancar reflexionando sobre que efectivamente estamos frente a un riesgo que sin duda puede tener impactos muy serios en la estabilidad financiera, porque son riesgos que van a llegar y eventualmente a materializarse en las instituciones financieras si no trabajamos de manera conjunta. Trataba yo de imaginarme a qué se parece esto de las cosas que hemos vivido. Y quizás esto se parece como estar en una pandemia de manera permanente. Y creo que esa es la manera seria en que debemos enfrentar esto. Así como la pandemia tuvo impactos en el campo social, económico, fue a nivel de todo el planeta, impactos en la salud. Exactamente con esa misma seriedad tenemos que enfrentar esto. Y esto no lo puede enfrentar solo el supervisor,
Esto lo tenemos que enfrentar todos juntos, de la mano, aprendiendo, capacitándonos y teniendo, yo diría que un punto base sobre el cual a mí me gustaría trabajar de manera conjunta con ustedes. Así como lo hicimos en pensiones, queremos arrancar el próximo año haciendo una consulta general, encuesta general, para poder medir realmente dónde estamos todos, cuál es el nivel de involucramiento desde los órganos, desde los consejos de administración, la alta gerencia, cómo estamos realmente todos midiendo no solo ese riesgo, sino cuál puede ser el impacto en nuestros modelos de negocio, en nuestras carteras, eventualmente en la liquidez y la solvencia de la institución. Hemos venido trabajando, quizás yo diría que tímidamente, pero el tiempo se nos puede estar agotando. Así que además de esa encuesta con la que arrancaremos el año y el trabajo conjunto con ustedes acerca de lo que vaya a ser la normativa, es importante que a partir de enero próximo, a raíz de la solicitud que les hicimos a ustedes, nos estarán ya suministrando información. Y es que para poder evaluar, para poder corregir, para poder efectivamente supervisar y ustedes mismos medir, es bien importante contar con información. Y esto se está haciendo a través del XML que ustedes nos estarán enviando a la superintendencia y que nosotros estaremos de vuelta poniendo a disposición del público para que empecemos a tener esa información. Estamos arrancando solo con las operaciones nuevas y esto se va a regir mediante una taxonomía verde que se desarrolló con el apoyo de la Dirección de Cambio Climático. Así que esta va a ser, digamos, el primer intento formal de recopilación de información que yo me imagino que ya las instituciones que tienen mejores gobiernos corporativos posiblemente ya lo han venido trabajando. En una siguiente fase, por supuesto, vamos a tener que trabajar en la elaboración de la normativa y en la elaboración de normativa ya ha habido a través de diferentes instituciones, al menos guías metodológicas y recientemente el Comité de Basilea puso ya a disposición para la discusión un conjunto de principios a los cuales creo que hay tiempo hasta el mes de febrero para poder opinar y compartir sobre esto, que tienen que ver básicamente con principios relacionados al gobierno corporativo, al marco de control interno, a los indicadores de solvencia y de liquidez, a todo el proceso de administración de los riesgos y sus derivaciones hacia las carteras, en los riesgos de carácter operativo, un tema súper importante que tiene que ver con la administración, el monitoreo y por supuesto el reporte, y un marco comprensivo de administración del riesgo crediticio. Esto, por supuesto, va a tener implicaciones no solo en las carteras de crédito, las puede tener, como mencioné, en los temas de liquidez, en los temas de solvencia. Y muy importante porque estos riesgos, algunos se puedan ir materializando en un horizonte muy diferente, poder tener y contar todos nosotros con escenarios, con diferentes escenarios, con pruebas de estrés que le podamos agregar a las que hoy día estamos haciendo. Pero también les digo, con toda la humildad del caso, para nosotros como supervisores se convierte en un reto muy importante, porque tenemos que abordar de manera muy seria nuestras capacidades para poder ser una contraparte a la altura al conversar con ustedes acerca de los modelos de negocio, acerca de la manera en que lo están haciendo. Así que creo que debemos de manera conjunta capacitarnos todos, prepararnos todos para poder enfrentar ese reto, como hemos tenido como humanidad, me parece, la capacidad de enfrentar otros desafíos en el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rocío. Pues realmente es un gusto escucharla. Usted nos da tranquilidad y credibilidad de que este trabajo va a continuar haciéndose de la manera
más seria posible. Creo que nuestro país lo requiere de esta manera, así que muchísimas gracias por su participación. Ya tenemos de regreso a don Tomás, doña Silvia, para darle el minutito de cierre que le hizo falta. Muy bien, don Tomás, y buenos días, doña Andrea Mesa. Bienvenida, señora ministra. Muchas gracias y disculpen, son los gajos de esta nueva normalidad. Y escuchando el cierre de doña Rocío, simplemente me guindo de eso. El Financial Stability Board señaló ya una ruta también de los próximos 3-4 años a desarrollar 4 temas muy puntuales sobre este tema. Y uno es revelación, disclosure. El otro tema es datos, que ya doña Rocío no lo mencionaba también, análisis de vulnerabilidades, en lo cual pues como estamos trabajando, y prácticas regulatorias de la supervisión. Para cerrar, doña Silvia, al final de cuentas esto tiene, y la urgencia radica en ello, es un tema de supervivencia de la humanidad. Unos dirán escépticamente, Costa Rica es poco lo que puede aportar porque su impacto en la globalidad de la emisión de carbono es mínima, pero puede aportar mucho en definir ruta, en dar ejemplo y sin duda en diferenciarse, porque estas cosas cada día van tomando más valor y van a hacer que sea posible que el país siga siendo exitoso a nivel mundial en los distintos ámbitos de su desarrollo. Finalizo con 3 palabras que nos dejaba Bosch Bacani el año pasado en un seminario de sostenibilidad de la SUGEF. ¿Qué se necesita? Le preguntamos a Bosch del UNEP-FI para ser exitoso en este tema y poder echar a andar esto en el sistema financiero. 3 palabras nos dijo: liderazgo, muy necesario a todo ámbito, desde lo más alto hasta los intermedios; capacidad, que la tenemos y con mucha humildad también señalamos desde el lado del supervisor, estamos aprendiendo y estamos también generando conocimiento para poder afrontar estos temas; y pasión. Y creo que eso es lo que más tenemos que empujar en este momento para ser exitosos. Muchas gracias por el tiempo y muy buenos días. Muchas gracias, don Tomás. Pues siempre es un gusto continuar trabajando con usted, porque hablando de liderazgo, usted también es un líder. Así que muchísimas gracias por su participación. Melissa, tenemos a doña Andrea Mesa. No estoy segura si... Sí, señora. Doña Andrea nos va a hablar al final del conversatorio para que terminemos con la línea. Muy bien, perfecto. Señora. Muy bien. Entonces, quisiera invitar a doña María Lucía Fernández, superintendente de Valores, para que nos cuente. Doña María Lucía, buenos días. Gracias. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarla, Silvia. Igual para toda la audiencia que nos acompaña en la mañana de hoy. Doña María Lucía, quería preguntarle específicamente, ¿cómo ve la diversificación del mercado de valores al incluir consideraciones de clima y ambiente? ¿Y qué tipo de cuidados deberíamos tener? Sí, gracias. Primero que todo, ya Marcela Ponce nos dio una amplia serie de datos y cifras de cómo está atendiéndose a nivel global estos temas, y yo me voy a referir a algunos que son relevantes a nivel de los mercados de capitales. Según datos de la OCDE, se requiere más de 6.9 billones de dólares anuales a nivel global para lograr alcanzar esa meta de reducción del efecto invernadero en menos de los 2 grados. Y también otro aspecto importante es que para el caso de América Latina requiere un aporte del 2.2% como mínimo sobre el Producto Interno Bruto para que los servicios públicos y la infraestructura de calidad sean sostenibles y respetuosos con el clima. Nos hablaba recientemente Marcela de 2.6 trillones de dólares para América Latina. La pregunta es cómo se hace ese financiamiento y cuál es el rol del mercado de capitales para lograr cumplir con estas metas. En los últimos años y principalmente a partir del 2020 sí hemos visto un auge significativo de iniciativas potencializando el desarrollo sostenible. Algunos datos relevantes y cómo es que tanto las empresas
públicas como las privadas están buscando acceso a capital, tanto para financiar la infraestructura como el capital propio para las empresas orientadas hacia esta transición y hacia nuevos emprendimientos, lo han buscado a través de los mercados de capitales. Según datos del Global Financial Sustainability, ya, por ejemplo, aunque Marcela dio un amplio, que es un espectro muy amplio, pero a nivel agregado de cifras y con las diferentes encuestas que nos dan, se dice que ya el 36% de los activos bajo administración de los grandes administradores de fondos están ya ubicando recursos en inversiones sostenibles. Inclusive un crecimiento del 15% en los últimos 2 años, del 2018 al 2020. O sea, esto nos dice claramente de que hay un enorme interés de las empresas, los inversionistas institucionales y las familias por este tipo de inversión sostenibles y contribuir con ese gran reto que tenemos a nivel global. Inclusive, digamos, el desarrollo de productos, o sea, bonos verdes, fondos de inversión verdes, empresas que están acudiendo a este mercado. Y pues también es claro, también las emisiones soberanas, ¿verdad?, para financiar la infraestructura. Y aquí hay algún dato importante, que cada vez estos inversionistas, tanto los institucionales como los individuales, están con un apetito importante para que con una calificación del 80% en una preferencia fuerte por este tipo de inversiones que atiendan el riesgo climático. Inclusive una cifra importante, que muchos se concentran en inversionistas individuales en individuos de menos de 40 años. O sea, hay una alta sensibilidad de los jóvenes principalmente en esta materia. Lo cual esto, digamos, nos abre un panorama importante a nivel del mercado de capitales. Y uno de los aspectos que en materia, pasando sobre esto, es que se tiene que tomar en cuenta es cuál es la regulación apropiada para efectos de que los valores que se ponen a disposición de los consumidores o inversionistas realmente sea, digamos, de calidad. Y una es fomentar esa transparencia y la homogeneidad de criterios de financiación sostenible y evitar lo que conocemos como el greenwash, ¿verdad? Es entendido este greenwash como la inducción al público al error o a la percepción diferente, o haciendo hincapié en las credenciales medioambientales de una empresa o producto cuando en realidad no son irrelevantes o infundadas. Esto es un elemento clave, digamos, en esta materia. Y asegurar que estas empresas que participan en el mercado gestionen adecuadamente estos riesgos derivados del cambio climático para que realmente produzcan el valor que las empresas, la sociedad pretende sobre las empresas. Y en temas que habló recientemente Rocío, en garantizar que existe una adecuada supervisión y resiliencia del sistema financiero, y por consiguiente, en el campo de la SUGEVAL, en las empresas participantes en el mercado de capitales. Aquí, a manera de ponernos en contexto, la SUGEVAL ha ido avanzando en materia normativa para este tipo de emisiones en el país, y también en lineamientos para la revelación de los compromisos de sostenibilidad y riesgo climático. Recientemente este año se emitió una normativa para la inscripción y registro de emisiones de oferta pública basados en principios de bonos verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, el ICMA, que es un estándar reconocido a nivel internacional y que promueve la integridad del mercado de este tipo de bonos con transparencia, divulgación, reporte de informes, y que se sustenta en 4 componentes, que son el uso de los fondos, el proceso de evaluación y selección de proyectos, la gestión de estos fondos y la presentación de estos informes, y la certificación de revisiones externos especialistas. O sea, aquí también estamos trabajando en algunos lineamientos básicos para promover y orientar a los emisores de valores del mercado en la divulgación de reportes de sostenibilidad comprensivos, con elementos de doble materialidad, que es como se conoce en esta materia, o sea, revelación financiera más no financiera. Y como hablaba bien hace un rato Marcela, es divulgando políticas de gestión, cómo se hace la gestión relacionado con los riesgos, cuál es el rendimiento relacionados con la ética empresarial, el medio ambiente y muy importante, los compromisos con la política pública como es el cambio climático. Aquí puntualizo, ¿verdad?, que el desarrollo de estas normas internacionales están en construcción, o sea, son normas internacionales de sostenibilidad, como las vamos a ver prontamente,
que ayudarán a los inversores y a otros participantes en los mercados de capitales a comprender y comparar y contrarrestar el desempeño de sostenibilidad de una empresa con otra y determinar cómo este desempeño de una empresa realmente se relaciona con su creación de valor. Esta labor la lleva de la mano la IOSCO, que promueve bajo los principios que nos regulamos los mercados y los reguladores en materia del mercado de capitales, es que sean mercados justos y transparentes. Estas normas internacionales de sostenibilidad, conocemos las normas internacionales de información financiera, ahora vamos a tener un conjunto de normas de información de sostenibilidad que van a ser un estándar internacional. Esté previsto para que quede para aplicar a los mercados de capitales a partir del 2023 y que realmente va a ser, digamos, la norma que nos vaya a regerir. Hay algunos elementos y aprovecho importante en este espacio, Silvia, que recientemente Costa Rica tiene ya una ley de emisiones temáticas. Esta ley de emisiones temáticas le da la facultad a la superintendencia de establecer la regulación apropiada para garantizar que sea un mercado ordenado y que no vayamos a caer, digamos, evitar malas prácticas utilizando el mercado como una forma de greenwash y realmente lograr también que las empresas puedan divulgar sus proyectos de sostenibilidad e irse a financiar en el mercado. Y yo diría que un aspecto importante, y yo como un mensaje final, es que para orientar los flujos de inversiones hacia trayectorias resilientes de reducción de emisiones se necesita una política climática coherente con un marco de inversión adecuado. O sea, eso es trascendental para lograr los objetivos que pretendemos y creo que ese es el reto país. El mercado de capitales del país puede apoyar la movilización de capital necesario con instrumentos de inversión adaptados para infraestructuras de bajas emisiones. Eso es algo que tenemos que potencializar y también que las empresas a través de ese financiamiento sean resilientes al cambio climático. O sea, que la inversión que ellos tomen del mercado realmente pueda dar ese crecimiento país, ¿verdad? Esto con un balance eficiente de riesgos y con una divulgación transparente revelando los impactos tanto financieros como no financieros y alcanzados y que cumplan esos objetivos de rentabilidad y riesgo que pretenden todos los inversionistas y tener esta sostenibilidad en el largo plazo. Así que eso es mi aporte, Silvia, en tu pregunta. Muchísimas gracias, María Lucía. Un mensaje muy importante, me parece. Un gran reto, además, todas estas regulaciones y todo que nos has anunciado sobre esta nueva ley es un gran desafío, así que muchísimos éxitos con esta tarea. Muchísimas gracias, María Lucía. Gracias, Silvia. Y por último, pero no menos importante, quisiera invitar a la señora Agripina Jenkins, asesora de la ministra de Ambiente y Energía, que nos comente sobre los compromisos nacionales. Agripina, buenos días. Buenos días, espero que esté muy bien, doña Silvia, un agrado estar con ustedes. Primero, obviamente, darle un saludo a doña Andrea Mesa, nuestra ministra de Ambiente y Energía, a doña Rocío, a don Tomás, a doña María Luisa y, como le decía antes, a usted y a todas las personas que nos acompañan en este importante foro, tanto las entidades financieras como el resto del público. Muchísimas gracias. Primero, disculpar a doña Patricia Campos, directora de Cambio Climático, no nos pudo acompañar el día de hoy, se le presentó una situación personal y entonces pues me ha encomendado a mí la misión de empezarles a comentar sobre varios temas, pero bueno, no sé, doña Silvia, si quería que entrara de una vez en materia. Sí, le formulo la pregunta, Agri, le formulo la pregunta. En diciembre del 2020 se actualizó la contribución nacionalmente determinada, la NDC de Costa Rica, y se presentó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. El sector financiero es un instrumento clave en esta transición. Entonces quisiera que nos hablara un poco de cómo ve usted ese papel en este contexto. Muchísimas gracias, doña Silvia. Claro, nada más indicar, yo sé que está muy transparente para todas las personas, pero siempre nos gusta comentarles qué es esa contribución nacionalmente determinada. Pues básicamente en los compromisos que tiene Costa Rica y ha asumido de cara al Acuerdo de París. Tuvimos una actualización el año pasado con varias metas y acciones y simplemente recalcar pues las metas titulares, la primera en temas de mitigación,
que es alcanzar a ser un país de emisiones netas cero al año 2050, y en adaptación, fortalecer las condiciones de resiliencia social, económica y ambiental que tiene el país, pues obviamente a los efectos de la crisis climática. Entonces, bajo ese marco de la contribución nacionalmente determinada, tenemos varias áreas temáticas. Obviamente una tiene que ver con el tema de finanzas climáticas. Entonces, ¿por qué es importante? Yo creo que más de escucharlo, pues de parte de la dirección, lo han escuchado ustedes también de las personas superintendentes que nos acompañan el día de hoy, haciendo énfasis en el por qué desde cada una de las superintendencias es sumamente relevante pues que estén involucrados con el accionar climático, desde ver el tema de riesgos, ver los impactos de cambio climático, porque además estamos hablando acá de una transformación social. Siempre tratamos de dejar el mensaje de que esto no es un tema ambiental. Estamos hablando de cómo los impactos de la crisis climática afectan totalmente las vulnerabilidades que ya tiene el país en términos sociales y económicos. Entonces, tener a un sistema financiero descarbonizado y resiliente no es solo importante para tener una frente hacia la crisis, sino que también es clave para incentivar pues, la inversión extranjera directa o la inversión extranjera en general y el financiamiento para la generación de negocios, empleos, encadenamientos socioeconómicos sostenibles, pues, obviamente con el ambiente. Y entonces, desde ese lado, hemos tratado de apoyar para desarrollar y robustecer pues, al sector financiero. Comentaba bien doña Rocío sobre la taxonomía que se tiene y el proceso que se ha llevado a cabo desde la SUGEF, y también comentaba pues, anteriormente don Tomás todo este proceso. Es algo que hemos empezado a hacer de la manera más técnica y obviamente con el apoyo pues, de todas las personas, tanto de la parte de autoridades como técnicos de la superintendencia, por la relevancia que tiene entender desde cada ámbito cómo podemos no solo ver el tema de una taxonomía, no solo entender cómo las entidades financieras están apoyando a la descarbonización y a la resiliencia de la economía o del país. También era importante entender qué se requiere para poder generar esas capacidades de entender cómo enfrentar la crisis o tener, pues desde este rol del sector financiero, el proceso. Entonces, dentro de esto, si ustedes ven las políticas públicas que tenemos, como el Plan Nacional de Descarbonización, la Política Nacional de Adaptación y obviamente la NDC que les comentaba anteriormente, el tema de finanzas climáticas está ahí. Y pasamos también anteriormente, pues también a definir con las diferentes superintendencias y diferentes partes de la sociedad qué entiende el país por esas finanzas climáticas. Eso fue importante y fue pues de los primeros pasos que hicimos en este caso. Hay varios procesos que estamos siguiendo ahorita y que también es importante destacar y tienen que ver con el tema de modalidades de financiación para el medio ambiente y cambio climático, con el sector privado, bancario, seguros y demás, que también nos permiten repasar en términos mucho más amplios el tema de pues, reforma fiscal verde y otros elementos. Esto no quiere decir que esto va a pasar ya, es una discusión y se tiene que primero llegar a tener los elementos técnicos a forma para poder pues llegar a tener una discusión mucho más amplia del tema. Otro proceso que se está siguiendo es el plan de inversiones del Plan Nacional de Descarbonización. Esto es importante también para poder tener el macro de lo que necesita el país de invertir para poder llegar a alcanzar estas metas. Se han hecho varios ejercicios y principalmente con resultados muy interesantes con respecto al costo-beneficio que trae pues un plan de descarbonización, el Plan Nacional de Descarbonización, y también pues la parte de cómo integrar no solo al sector, sino tener la información para las diferentes entidades y personas que lo requieran. Entonces hay un esfuerzo gigantesco en poder desarrollar el módulo de finanzas climáticas en el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático, sumamente relevante, y ese es un proceso que se ha venido apoyando desde diferentes cooperaciones, especialmente pues también con el apoyo importante de la cooperación alemana o la GIZ como le conocemos nosotros. Y esto nos lleva a poder no solo tener información dentro de la parte técnica, sino también brindar cierta desinformación o toda la información de manera transparente pues al público general, que también necesita saber cómo van avanzando no solo las metas, sino los roles importantes que tienen los diferentes sectores. Entonces, acá es importante entender que esto es un proceso de mejora continua. La taxonomía y los diferentes procesos de capacitación y de generación de insumos tienen que estarse actualizando y tienen que revisarse. ¿Por qué? Porque obviamente conforme vamos haciendo este proceso hay lecciones aprendidas que se tienen que integrar en el proceso. Entonces, sabemos, y voy cerrando porque sé que estamos contratiempo un poquito,
Pero desde la Dirección de Cambio Climático y obviamente desde el Ministerio de Ambiente y Energía, pues entendemos que la crisis climática plantea un desafío gigantesco para todas las personas, para todos los sectores. Pero en este caso, con el sector financiero, pues tiene temas sin precedentes. Hay información que tenemos que tener, hay que promover más los espacios de colaboración, tanto entre las entidades del Estado, los reguladores y las personas expertas para poder tener ya más avanzada esa base de conocimiento que ya de por sí el país tiene. El país tiene un montón de personas que pueden y aportan actualmente a este proceso, pero obviamente siempre pues los espacios de colaboración tienen que seguirse dando. Y pues también los diálogos entre estas partes interesadas para poder tener sinergias, pues seguir construyendo las capacidades que les comentaba anteriormente y pues también involucrar experiencias de actores que normalmente no tenemos en estas discusiones o en estos espacios. Entonces, pues una vez más agradecerles pues a las autoridades la disposición, el poder llevar este tema adelante, porque sabemos que tenemos pues el impulso técnico, pero pues también ustedes desde este rol tan importante siempre nos apoyan para que toda esta información esté y obviamente pues alcanzar no solo las metas del país, sino poder hacer las transformaciones necesarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como bien dice Agripina, las acciones de hoy determinarán el mapa de Costa Rica que queremos ver y todos estamos llamados a participar. Yo quisiera despedirme, espero que este conversatorio haya ayudado a una mejor comprensión de las fuentes de los riesgos de clima y ambiente para integrar esta nueva variable física a la toma de decisiones. Melissa. Muchísimas gracias, doña Silvia, también a las señoras y al señor superintendente del sistema financiero y a doña Agripina por este conversatorio tan interesante, tan importante, además para la toma de decisiones de todas las personas que están aquí participando. A continuación le damos la palabra a la señora Andrea Mesa, ministra de Ambiente. Adelante, doña Andrea. Gracias, Melissa. Muchísimos saludos. La verdad, muy emocionada de ver el panel, tener a doña Rocío, a don Tomás, a doña María Lucía Agripina y bueno, facilitando a doña Silvia, pues da mucha emoción de ver el avance que se está dando a nivel país en esta agenda. Una agenda, y creo que bien lo decía doña María Lucía, una agenda que tiene una serie de oportunidades y de retos, sin duda. Hemos puesto sobre la mesa cuáles son las políticas climáticas, cuáles son esas visiones, cómo avanzar en esa descarbonización, en la generación de resiliencia, y va a ser fundamental trabajar con el sector financiero y con sus reguladores para avanzar en esa línea. Por un lado, los elementos asociados a esa transparencia van a ser fundamentales y por eso ese esfuerzo de trabajar en la taxonomía es un paso crítico, pero también, como bien lo decían, necesitamos entender y estructurar proyectos de inversión claves, porque vamos a requerir la movilización de muchos recursos públicos y privados. Y efectivamente ahí tenemos un reto país en esa estructuración de proyectos bancables importantes de escala, pero que cuando vamos estableciendo el andamiaje de reglas claras, de transparencia, pues igualmente vamos dando más señales a los distintos actores y esto va a ser un esfuerzo de trabajar en distintas áreas y esto que está sucediendo hoy, de ver a los distintos reguladores hablando desde su perspectiva es sin duda un paso fundamental. Ver y entender, claro, el cambio climático como esa pandemia permanente, me parece que dijo doña Rocío, es así, necesitamos entenderlo, tiene una serie de riesgos a esas inversiones, a nuestras economías, necesitamos gestionarlos, prepararnos, adaptarnos, pero igualmente esa economía del futuro es descarbonizada, es digitalizada, es descentralizada y eso también genera una serie de oportunidades muy interesantes para nuestro país y lo mismo, vamos a requerir entonces de sistemas financieros que respondan a esa visión, que movilicen recursos, que nos permitan hacer las inversiones claves en los distintos sectores para avanzar en esa transformación. Que la ciencia lo que nos indica es que lo tenemos que hacer en estos próximos años. Como se dice,
En este momento, en los contextos internacionales, estamos en esa década decisiva. Así que cada inversión debería de estar alineada a esos objetivos de París. Cada inversión nos debería de ayudar a avanzar en esa descarbonización y en esa generación de resiliencia. Y para lograr eso vamos a necesitar reglas en los sistemas financieros muy claras, mecanismos de incentivos e igualmente pues un andamiaje en lo que son esas políticas públicas y esos entornos que generen esas respuestas de parte de los distintos actores. Entonces, la verdad, muy honrada de estar aquí con ustedes. Pido las disculpas, no pude estar al inicio, pero ha sido maravilloso poder escuchar parte de lo que fueron las reflexiones y también un agradecimiento importante a la GIZ, que también ha sido siempre y es un socio clave en muchos de estos procesos. Así que muchísimas gracias, Melissa, y gracias a todos por este esfuerzo y el avance que se ve en esta agenda. Las gracias a usted, señora ministra, por acompañarnos y sacar de su tiempo para darnos estas importantes palabras. Para cerrar este conversatorio, tendremos las palabras del señor Andreas Villar, quien es coordinador del Clúster de Cambio Climático y Biodiversidad de la GIZ Costa Rica. Adelante, don Andreas. Buenos días a todos. Me toca cerrar este evento igual muy emocionado haberles escuchado. Es un gran gusto poder participar hoy. Quisiera dar un saludo especial a Andrea Mesa, ministra y gran socia de la cooperación alemana. Muchas gracias por siempre esa muy buena cooperación que estamos fortaleciendo entre Alemania y Costa Rica en materia de cambio climático, pero también en otras áreas de medio ambiente y biodiversidad. También un saludo al señor Alberto Dent, señora doña María Rocío Aguilar, un gusto, don Tomás Soleil, doña María Lucía Fernández, Agripina, un gusto, y doña Silvia Charpentier, muchas gracias por la moderación del panel hoy, distinguido y distinguida audiencia. La cooperación alemana para el desarrollo, GIZ, como se conoce, tiene ya más de 10 años acompañando al gobierno de Costa Rica en la implementación de sus ambiciosas y muy reconocidas metas ambientales. Esto lo hacemos actualmente básicamente por encargo del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, el BMU, quienes han confiado en nosotros para cooperar con el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y al sector financiero en afianzar, robustecer y escalar el rol de las entidades financieras supervisadas en la acción climática. Si me permiten, los que están siguiendo un poco la política nacional alemana, a lo mejor se han enterado que desde hoy Alemania tiene un nuevo gobierno, un gobierno muy interesante, porque lo que se prevé es que el tema de cambio climático va a tener un rol sumamente, va a jugar un rol sumamente importante o sigue jugando un rol sumamente importante en la política alemana y ha puesto aún más en la política exterior porque se está distribuyendo un poco el tema en varios nuevos ministerios que se está creando partiendo desde el Ministerio de Medio Ambiente, pero se está creando un nuevo Ministerio de Clima y Economía que refleja mucho la necesidad de integrar el tema de cambio climático realmente en el Ministerio de Desarrollo Económico y así como decía en Cancillería, donde tenemos una nueva canciller del Partido Verde y muy reconocida por sus trabajos en cambio climático. Sin embargo, me gusta que en ese contexto la GIZ, por el momento, por el encargo del BMU, ofrece apoyo a los reguladores en el país y las entidades supervisadas con miras a generar un entorno financiero que facilite la movilización de financiamiento para cumplir el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius.
Asimismo, lo hacemos con miras a generar herramientas que blinden al sistema financiero de los impactos generados por fenómenos y crisis ambientales cada vez más frecuentes y intensas como resultado del cambio climático. Quisiera dar un poco un pronóstico, lo que pretendemos trabajar en conjunto con todos ustedes en el año 2022 y ojalá los siguientes años. Y pretendemos trabajar de lado con todos ustedes en estos temas tan relevantes. Quisiera mencionar 4 áreas de trabajo. Primero, mesas de diálogo. Ya en el 2019 dimos un primer importante paso para involucrar a los sectores bancario y seguros en el diálogo climático. Mediante una serie de mesas de diálogo apoyamos a SUGEF y a SUGESE a incluir el cambio climático en las discusiones más relevantes dentro de las instituciones financieras y a identificar las barreras para ampliar la acción climática desde el sector. En el 2022 ofreceremos una nueva ronda de mesas de diálogo con las que podamos ampliar el perfil de los actores participantes, incluyendo al mercado de valores y a los operadores de pensiones. El objetivo es y será profundizar sobre elementos clave a nivel regulatorio y de gobernanza que deben ser abordados para potenciar el rol del sector financiero en la acción climática. Desde ya quisiera extenderles una muy cordial invitación a participar en estas mesas de diálogo. Como segundo área de trabajo, quisiera destacar el fortalecimiento de capacidades. Durante las recientes semanas, en conjunto, hemos promovido el desarrollo de capacidades de las entidades bancarias supervisadas por SUGEF, a las que les aplicará un nuevo requerimiento de información sobre financiamiento climático a través de operaciones de crédito. Este tema se profundizará el próximo año con el fin de llegar a más organizaciones. De la misma manera, quisiéramos apoyar a las entidades aseguradoras en sus planes de incorporar el cambio climático en la gobernanza y en sus estrategias de negocio. Como tercer área de trabajo, quisiera mencionar el tema de la medición de riesgos climáticos y la información financiera relacionada. Pretendemos acompañar a la SUGEF en la medición de los riesgos climáticos, siempre basadas en la ciencia actual, a los que está expuesto a la cartera de crédito a través de pilotajes de pruebas de estrés en sectores prioritarios. Ejercicios como estos aportarán información clave para orientar futuros procesos regulatorios que incidirán sobre la colocación de inversiones alineadas con las metas de largo plazo de Costa Rica. Y como cuarto área de trabajo, el desarrollo de productos financieros. Ofreceremos a ustedes, las entidades supervisadas, la oportunidad de cooperar en conjunto para desarrollar paquetes de financiamiento concretos que les permita ampliar y diversificar sus modelos de negocios a través de lo que llamamos oferta verde, más allá de los sectores que tradicionalmente han venido apoyando. Esto es un poco ya el pronóstico, lo que pretendemos realizar en el 2022. Concluyendo, me gustaría invitarles a aprovechar espacios como este hoy para retroalimentar la visión y el abordaje del cambio climático a lo interno de sus organizaciones. Esto es uno de los retos más importantes que ha enfrentado la humanidad y requiere necesariamente de la acción consciente y coordinada de todos los actores, especialmente aquellos que canalizan financiamiento. Esperamos que la información, estas experiencias y aportes aquí generados sirvan como punto de referencia para la toma de más y mejores decisiones que nos permitirán cumplir con la ambiciosa meta de limitar el calentamiento global y los efectos de cambio climático. Como GIZ, estamos a las órdenes para apoyarles en ese esfuerzo como lo hemos venido en los últimos años y será un gran gusto cooperar con todos ustedes en este viaje de buscar las soluciones adecuadas para en conjunto limitar el calentamiento global. Muchas gracias por parte de nosotros. Quisiera extender mis agradecimientos a todos los que han estado involucrados en la organización de este evento. Especialmente quisiera mencionar a nuestro colega David Alfaro,
quien sé que ha estado arduamente organizando este evento en la nueva realidad, y por supuesto a también todos los demás que han estado involucrados, a las moderadoras, a doña Silvia, a usted, doña Melissa, gran gusto conocerla, y espero que en el 2022 podamos cada vez más realizar un par de estos eventos ya de forma presencial para igual saludarnos y compartir este espacio presencialmente. Muchas gracias nuevamente y les deseo una muy linda tarde y todo lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, don Andreas. Un placer igualmente. Y en efecto, esperemos que este 2022 pues, nos traiga un poco más de presencialidad para poder compartir de nuevo. A todos los asistentes, darles nuestro agradecimiento por habernos acompañado en esta actividad y también anunciarles que en el transcurso de esta semana les estará llegando al correo con el cual se registraron al conversatorio tanto la grabación del evento como un gráfico resumen de la actividad. De igual forma, reitero el agradecimiento a todos los participantes y los instamos a ser parte de este cambio por la humanidad, por todos nosotros y por conservar nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.